Hubo un momento en el que entendí que el problema no era cuánto ganaba. Era lo que escuchaba todos los días. Durante años pensé que mis ingresos eran el resultado directo de mi esfuerzo. Si trabajaba más horas, ganaría más. Si me esforzaba el doble, viviría mejor. Si aguantaba lo suficiente, eventualmente algo cambiaría. Esa era la lógica que repetía en silencio mientras aceptaba aumentos mínimos, jornadas largas y oportunidades mediocres. Pero había algo que no estaba viendo. Mi entorno odiaba el dinero. No lo odiaba de forma abierta. Nadie decía odio el dinero. Era más sutil. Era ese comentario cuando alguien prosperaba, seguro algo raro hizo. Era esa frase repetida como mantra, la plata no da la felicidad. Era la broma constante sobre los ricos, los empresarios, los que se creen más. Era el desprecio disfrazado de humildad. Yo crecí escuchando que lo importante era ser buena persona, no ambicioso. Que querer más era sinónimo de avaricia. Que aspirar a ganar más podía convertirte en alguien frío. Y aunque conscientemente nunca estuve de acuerdo del todo, esas ideas se fueron filtrando en mi forma de hablar, de pensar y de decidir. Sin darme cuenta, cada vez que surgía una oportunidad mejor pagada, algo en mí dudaba. Cada vez que alguien hablaba de inversión, sentía distancia. Cada vez que imaginaba ganar más dinero, aparecía una sensación incómoda, como si estuviera traicionando algo. No era falta de capacidad. No era falta de oportunidades. Era programación social. Las conversaciones que te rodean terminan construyendo el techo invisible de tus ingresos. Si a tu alrededor el dinero es visto como sospechoso, difícil, injusto o corrupto, tu mente no lo perseguirá con claridad. Lo saboteará. El punto de quiebre no fue un libro ni un curso. Fue una conversación. Recuerdo exactamente el momento. Estaba en una reunión informal, de esas donde todos se quejan del trabajo, del gobierno, de los sueldos. Yo hacía lo mismo. Era parte del ritual. Hasta que alguien nuevo se sentó a la mesa y, en lugar de quejarse, comenzó a hablar de estrategias. No hablaba con arrogancia. Hablaba con naturalidad. Para él, ganar más dinero no era un acto moralmente dudoso. Era un proceso técnico. Esa diferencia me incomodó. Porque me mostró que el dinero no era el problema. El problema era la narrativa que yo había aceptado sin cuestionar. Esa noche me fui pensando en algo que nunca había considerado, y si mis ingresos no estaban limitados por mi talento, sino por el tipo de conversaciones que toleraba. Con el tiempo entendí que no necesitas cambiar de ciudad, ni de trabajo, ni de familia para mejorar financieramente. Necesitas cambiar el tipo de diálogo que alimenta tu mente. Este audiolibro no trata sobre técnicas avanzadas de inversión. Trata sobre algo más profundo. Trata sobre cómo el entorno moldea tu relación con el dinero. Y cómo modificar tus conversaciones puede transformar, de manera silenciosa pero irreversible, el nivel de ingresos que consideras posible. Porque el dinero no empieza en tu cuenta bancaria. Empieza en lo que decides escuchar. Capítulo 1. El chiste inofensivo que me programó. Nunca fue una conversación seria. Nunca fue un discurso ideológico. Nunca fue una lección explícita sobre economía. Fue un chiste. Uno pequeño. Repetido. Celebrado. Normalizado. Recuerdo estar en la mesa familiar cuando alguien mencionaba a un empresario conocido. Siempre había la misma reacción, una sonrisa irónica y una frase rápida. Algo habrá hecho. Seguro explota a alguien. Los ricos no llegan limpios. Todos reían. Yo también. No porque estuviera convencido, sino porque era parte del código social del grupo. Reír significaba pertenecer. Cuestionar significaba incomodar. Ese fue el primer nivel de programación. La risa. El humor tiene una capacidad extraordinaria, baja las defensas mentales. Cuando algo se dice en tono de broma, no lo analizas. No lo filtras. Lo absorbes sin resistencia. Y cuando esa broma se repite durante años, deja de ser humor. Se convierte en narrativa. Con el tiempo,
Comencé a notar que esos comentarios no eran aislados. Eran consistentes. Cada vez que alguien prosperaba, aparecía una sospecha. Cada vez que alguien hablaba de negocios, surgía una crítica. Cada vez que alguien mostraba ambición, se le atribuía arrogancia. La conclusión implícita era clara: el dinero no es algo noble. Es algo dudoso. Y aunque nadie lo dijo directamente, el mensaje quedó grabado. Si ganas mucho dinero, algo estás sacrificando. Si aspiras a más, estás dejando de ser humilde. Si te interesa crecer financieramente, estás priorizando lo material sobre lo humano. Lo curioso es que nadie en esa mesa tenía ingresos altos. Nadie tenía inversiones. Nadie tenía negocios. Sin embargo, todos tenían opiniones firmes sobre quienes sí los tenían. Esa es una característica frecuente en entornos que odian el dinero, hablan mucho de él, pero desde la crítica, no desde la estrategia. Durante años yo no relacioné esas conversaciones con mis resultados. Pensaba que mi estancamiento financiero era simplemente parte de la vida adulta. Sueldo promedio, gastos promedio, aspiraciones moderadas. Pero algo empezó a incomodarme cuando entré al mundo laboral. Cada vez que surgía la posibilidad de negociar salario, sentía una resistencia interna. No miedo al rechazo. Algo más profundo. Una especie de culpa anticipada. Como si pedir más fuera excesivo. Y ahí entendí algo inquietante. El problema no era mi capacidad de negociación. Era mi asociación emocional con el dinero. Había internalizado que desear más era moralmente cuestionable. Ese condicionamiento no se instala en una sola conversación. Se construye por acumulación. Por microcomentarios. Por miradas. Por silencios incómodos cuando alguien habla de éxito financiero. El chiste inofensivo no te impide ganar dinero directamente. Lo que hace es más sutil, reduce tu ambición sin que lo notes. Empiezas a conformarte. Empiezas a justificar. Empiezas a racionalizar tu estancamiento como virtud. Recuerdo una ocasión específica en el trabajo. Un compañero recibió una promoción importante. En lugar de felicitarlo con admiración genuina, la conversación giró hacia cuestionar cómo la obtuvo. Debe tener contactos. Seguro supo moverse. Aquí nadie sube solo por mérito. Yo participé de esa conversación. Pero esa noche, algo no me dejó tranquilo. ¿Por qué nuestra reacción automática ante el éxito era sospecha? Esa pregunta fue el inicio del despertar. Comencé a observar mis propias frases. Descubrí que repetía expresiones que no eran realmente mías. El dinero cambia a la gente. Prefiero vivir tranquilo que ganar más. No quiero complicarme la vida. Sonaban prudentes. Pero escondían algo distinto: evitación. El entorno no te prohíbe crecer. Te enseña a no desearlo demasiado. Y eso es mucho más efectivo. Porque no luchas contra una orden. Luchas contra una identidad. Si en tu grupo el ideal es ser simple, cualquier intento de expansión se percibe como traición. Ahí aparece el conflicto interno. Quieres crecer, pero no quieres sentirte diferente. Quieres ganar más, pero no quieres ser señalado. Quieres invertir, pero no quieres que te llamen obsesivo. Así comienza la autocensura financiera. Empiezas a minimizar tus metas cuando hablas. Empiezas a esconder tus planes. Empiezas a pensar en pequeño para no incomodar. Y lo más peligroso es que no lo haces conscientemente. Lo haces para mantener armonía. Durante mucho tiempo creí que mi entorno era neutral. Que simplemente eran opiniones sueltas. Pero no. Era un sistema narrativo coherente: dinero igual a problema. Cuando algo se repite lo suficiente, deja de parecer opinión y empieza a parecer verdad. La mente humana no distingue fácilmente entre una creencia fundamentada y una frase repetida 100 veces. Ambas terminan ocupando el mismo espacio. El chiste inofensivo fue la puerta de entrada. Pero detrás del chiste había una filosofía completa: el dinero no es digno de admiración. Y si no admiras algo, no lo persigues con intensidad.
Esa fue la conexión que tardé años en comprender. No estaba fracasando por falta de esfuerzo. Estaba operando con un freno invisible. Ese freno no decía no puedes. Decía no deberías. La diferencia es enorme. Cuando crees que no puedes, buscas aprender. Cuando sientes que no deberías, te saboteas. Comencé a hacer un experimento personal. Durante semanas, cada vez que alguien hacía un comentario negativo sobre el dinero, en lugar de reír o asentir, simplemente guardaba silencio. No confrontaba. No debatía. Observaba. Y noté algo interesante, muchas de esas frases eran automáticas. Nadie se detenía a analizarlas. Eran reflejos culturales. Eso me dio una ventaja silenciosa. Entendí que no necesitaba discutir con mi entorno. Necesitaba desprogramarme. La desprogramación empieza por identificar la frase que se instaló sin permiso. En mi caso fue esta: el dinero corrompe. Cuando la cuestioné racionalmente, descubrí que no era verdad absoluta. El dinero amplifica lo que ya eres. No te transforma mágicamente en alguien peor. Te da más margen para actuar según tu carácter. Pero mientras esa frase estuvo operando en segundo plano, mi ambición se mantuvo reducida. Ese es el verdadero poder del entorno. No define tus decisiones directamente. Define lo que consideras aceptable desear. Si crecer financieramente es visto como algo sospechoso, tu mente limitará tu impulso antes de que tú lo notes. El chiste inofensivo fue la primera grieta en mi conciencia. Me mostró que había estado absorbiendo ideas sin filtrarlas. Y ahí entendí algo crucial. No puedes cambiar tus ingresos sin cambiar tu narrativa interna. Y no puedes cambiar tu narrativa interna si sigues consumiendo conversaciones que la contradicen. Este capítulo no es una acusación contra nadie. Es una invitación a observar. ¿Qué frase sobre el dinero escuchaste crecer? ¿De qué se burlaba tu entorno? ¿Qué tipo de éxito se celebraba y cuál se cuestionaba? Las respuestas a esas preguntas explican más sobre tu situación financiera actual de lo que imaginas. Porque antes de que el dinero entre a tu vida, entra una idea sobre él. Y esa idea, muchas veces, comenzó con una simple risa alrededor de una mesa. Capítulo 2. Frases que empobrecen. No fue una gran crisis financiera la que me mantuvo limitado. Fueron frases. Frases pequeñas. Cotidianas. Repetidas con naturalidad. Frases que nadie cuestionaba porque sonaban sabias. Prudentes. Morales. Pero que, en el fondo, empobrecían. Cuando comencé a observar con atención las conversaciones a mi alrededor, me di cuenta de que el dinero siempre estaba presente. No como estrategia. No como oportunidad. Sino como advertencia. Eso no es para nosotros. El dinero cambia a la gente. Más vale humilde que ambicioso. Los negocios son peligrosos. Mejor algo seguro que arriesgar. En ese momento no entendía el poder estructural del lenguaje. Hoy lo veo con claridad, cada frase es un límite invisible. El cerebro humano construye realidad a partir de palabras. No solo describimos el mundo, lo configuramos verbalmente. Cuando una idea se repite durante años, se convierte en identidad. Eso no es para nosotros. Esa frase fue una de las más determinantes en mi historia. No parecía agresiva. No era un insulto. Era una especie de resignación elegante. Una manera sofisticada de decir, hay cosas que existen, pero no están destinadas a ti. Casas grandes. Negocios propios. Inversiones. Libertad financiera. No era que fueran malas. Simplemente no eran para nosotros. Y ahí aparece la primera trampa, el dinero deja de ser una variable técnica y se convierte en una cuestión de pertenencia social. Si no es para ti, ¿para qué intentarlo? Esa frase crea una frontera mental más fuerte que cualquier falta de capital. La segunda frase que detecté fue aún más sutil. El dinero cambia a la gente. Dicha con tono reflexivo. Como advertencia moral. Durante mucho tiempo creí que esa frase protegía valores.
Hoy entiendo que muchas veces protege mediocridad. Porque si crecer financieramente implica volverte peor persona, entonces la mente busca coherencia, mejor no crecer demasiado. El problema no es la frase en sí. Es la interpretación automática que genera. Si dinero iguala a corrupción, entonces ambición iguala a riesgo moral. Y cuando la ambición se asocia a algo negativo, se debilita. Observé que cada vez que alguien expresaba ganas de ganar más, aparecía un comentario correctivo. Pero que no se te suban los humos. Recuerda de dónde vienes. No te conviertas en uno de esos. Uno de esos. Nunca supe exactamente quiénes eran esos. Pero sabía que no debía convertirme en uno. La mente aprende rápido. Si cierto comportamiento genera desaprobación social, lo reduce. Ese es el mecanismo profundo por el cual el entorno influye en tus ingresos. No te prohíbe ganar más. Te condiciona emocionalmente para que no lo desees demasiado. Otra frase frecuente era: prefiero tiempo que dinero. Suena equilibrada. Incluso madura. Pero muchas veces era una racionalización posterior. No era una decisión estratégica entre calidad de vida y ambición. Era una forma de justificar la falta de crecimiento. El problema no es valorar el tiempo. El problema es usarlo como argumento para no intentar mejorar financieramente. Comencé a notar algo inquietante: ninguna de estas frases era fruto de análisis financiero real. No estaban basadas en experiencias de inversión, negocios o crecimiento. Eran herencias culturales. Se transmitían como axiomas. Y lo más peligroso de un axioma no cuestionado es que nunca se debate. Se asume. Yo también repetí esas frases. Las incorporé. Las defendí. Hasta que una pregunta empezó a rondarme: ¿quién se beneficia de que yo piense así? No desde la conspiración. Desde la lógica. Si creo que el dinero cambia negativamente a la gente, limitaré mis aspiraciones. Si creo que no es para mí, no desarrollaré habilidades para obtenerlo. Si creo que ambición es arrogancia, me quedaré en lo seguro. Las frases no solo describían una visión del dinero. Describían un estándar de vida aceptable. La palabra humilde era usada como virtud máxima. Pero muchas veces no significaba sencillez de carácter. Significaba no destacar demasiado. Humildad no es negarte a crecer. Pero en mi entorno, a veces lo parecía. Recuerdo una conversación específica donde mencioné la idea de comenzar un proyecto paralelo para aumentar ingresos. La reacción no fue hostil. Fue condescendiente. ¿Para qué complicarte? Disfruta lo que tienes. Eso es para gente obsesionada con la plata. Obsesionada. Otra palabra cargada. La mente es extremadamente sensible a etiquetas sociales. Nadie quiere ser visto como obsesivo, materialista o codicioso. Así que reduce la conducta que podría generar esa etiqueta. Ahí entendí que el lenguaje no solo influye en cómo vemos el dinero. Influye en cómo vemos a quien lo persigue. Y si la figura del rico está asociada a arrogancia, frialdad o corrupción, entonces inconscientemente evitarás parecerte a ella. No es casual que muchas personas digan querer más ingresos pero no cambien nada estructural en su comportamiento. El conflicto interno entre deseo y programación genera parálisis. Deseas crecer. Pero no quieres abandonar la narrativa que te hace sentir aceptado. Yo viví esa tensión durante años. Hasta que decidí hacer un ejercicio simple. Durante un mes, cada vez que escuchaba una frase limitante sobre el dinero, la escribía. Sin juzgar. Sin debatir. Al final del mes tenía una lista extensa. Y al verla en conjunto, la imagen era clara: el dinero era retratado como peligroso, injusto, sospechoso o innecesario. Nunca como herramienta. Nunca como responsabilidad. Nunca como medio para expandir impacto. Esa lista me mostró que mi entorno no odiaba el dinero conscientemente. Odiaba lo que creía que el dinero representaba. Pero esas creencias no eran universales. Eran narrativas heredadas. Empecé a reemplazar frases. Donde antes escuchaba "eso no es para nosotros",
comencé a pensar que tendría que aprender para que sí sea para mí. Donde antes resonaba el dinero cambia a la gente, reformulé el dinero amplifica lo que ya eres. Donde antes aceptaba más vale humilde que ambicioso, reinterpreté puedo ser ambicioso y ético al mismo tiempo. El cambio fue interno primero. No discutí con nadie. No intenté convencer a mi entorno. Cambiar conversaciones externas sin cambiar diálogo interno es inútil. Pero cuando tu narrativa cambia, tus decisiones cambian. Comencé a negociar mejor. Comencé a buscar información financiera sin culpa. Comencé a ver el dinero como una variable técnica, no moral. Y algo curioso ocurrió. Mis ingresos comenzaron a moverse. No por magia. No por un golpe de suerte. Sino porque ya no estaba operando bajo frases que me pedían moderación constante. Las frases que empobrecen no siempre son agresivas. Muchas veces son suaves. Se disfrazan de prudencia, moral o humildad. Pero su efecto acumulado es profundo. Porque lo que repites se convierte en límite. Y lo que aceptas como límite se convierte en realidad. Este capítulo no es para criticar a nadie. Es para auditar tu lenguaje. ¿Qué frases sobre el dinero repites sin cuestionar? ¿Cuáles parecen sabias pero reducen tu impulso? ¿Cuáles suenan morales pero limitan tu crecimiento? El dinero no es solo una cifra. Es una narrativa. Y si no revisas las palabras que construyen esa narrativa, vivirás dentro de un guión que no escribiste conscientemente. En el siguiente capítulo veremos algo aún más determinante, cómo los espacios digitales refuerzan estas creencias sin que lo notes. Porque ya no solo hablamos en mesas familiares. Ahora hablamos en grupos, redes y pantallas. Y esas conversaciones también moldean tu nivel de ingresos. Capítulo 3. El grupo de WhatsApp que me mantenía igual. Si las frases familiares fueron mi primera programación, los grupos digitales fueron su amplificador. Nunca pensé que un grupo de WhatsApp pudiera influir en mis ingresos. Era solo un espacio para reír, compartir memes, comentar noticias y desahogarnos del trabajo. Nada serio. Nada profundo. Nada que, en teoría, pudiera impactar mi vida financiera. Pero lo hizo. Con el tiempo entendí que el entorno ya no es solo físico. No se limita a la mesa familiar o a la oficina. Ahora el entorno está en tu bolsillo. Vibra. Notifica. Interrumpe. Y moldea. Yo pertenecía a varios grupos, amigos del colegio, compañeros de trabajo, primos, conocidos del barrio. Todos tenían algo en común, el dinero aparecía constantemente como motivo de queja. Capturas de pantalla criticando impuestos. Memes burlándose de empresarios. Videos cortos sobre cómo el sistema está diseñado para que nunca avances. Audios indignados por el aumento de precios. Nada de eso es falso necesariamente. Pero el enfoque era siempre el mismo, victimización. Cada vez que alguien intentaba hablar de oportunidades, la conversación se desviaba hacia obstáculos. Cada vez que alguien compartía algo positivo, aparecía una ironía. Era un clima mental. No te das cuenta cuando estás dentro. Solo sientes que todo es más difícil de lo que debería. Recuerdo una escena específica. Un conocido compartió en el grupo que había comenzado a invertir en un pequeño negocio digital. No era algo gigantesco. Pero estaba entusiasmado. La respuesta fue inmediata. Cuidado que esas cosas son estafas. Después no digas que no te advertimos. Eso solo funciona para los que tienen plata. No hubo preguntas. No hubo curiosidad. Solo desconfianza automática. Yo no dije nada. Pero absorbí el mensaje. Intentar algo diferente igual a riesgo innecesario. Quedarte como estás igual a sensatez. Ahí entendí algo incómodo, los grupos no solo comparten información. Refuerzan identidad. Si en un grupo la identidad colectiva es somos trabajadores esforzados pero el sistema no nos deja avanzar, cualquier intento de crecimiento individual rompe el equilibrio. Y el grupo, inconscientemente, tiende a corregir. No desde la maldad. Desde la necesidad de coherencia.
Las redes sociales funcionan como cámaras de eco. Refuerzan lo que ya crees. Si consumes contenido de queja económica, el algoritmo te mostrará más de lo mismo. Si participas en conversaciones de frustración financiera, recibirás validación constante. La validación es peligrosa cuando está mal orientada. Porque sentirte comprendido no siempre significa estar avanzando. Durante años confundí pertenencia con progreso. Sentirme parte de un grupo que criticaba el dinero me hacía sentir acompañado. Pero no me hacía crecer. Un día decidí hacer algo simple, silenciar todos los grupos por un mes. No salirme. No anunciar nada. Solo silencio. Al principio sentí una especie de vacío. Como si estuviera perdiéndome algo importante. Pero con el tiempo, ese silencio generó claridad. Me di cuenta de cuánto tiempo invertía leyendo quejas que no solucionaban nada. De cuánto espacio mental ocupaban discusiones repetitivas sobre política, salarios, corrupción. Y lo más importante, noté que mi energía emocional cambiaba. Sin ese flujo constante de negatividad financiera, mi mente comenzó a explorar otras ideas. Empecé a escuchar podcasts sobre inversión. A leer artículos sobre emprendimiento. A analizar oportunidades con menos prejuicio. No porque el mundo hubiera cambiado, sino porque el ruido se había reducido. Los grupos digitales son más influyentes de lo que creemos porque operan por frecuencia, no por intensidad. No necesitas una discusión profunda para ser influenciado. Basta con microimpactos diarios. Un meme que ridiculiza al empresario. Un comentario que minimiza el esfuerzo de alguien exitoso. Un audio que presenta el crecimiento financiero como imposible. Repetido cientos de veces, ese mensaje se convierte en atmósfera. Y la atmósfera define expectativas. Si todos en tu entorno digital hablan de lo difícil que es prosperar, tu cerebro ajusta su umbral de posibilidad. Empieza a considerar el crecimiento como excepción, no como opción real. Yo mismo lo noté cuando intenté hablar de metas más ambiciosas. En una ocasión mencioné que quería duplicar mis ingresos en 2 años. La reacción fue inmediata. ¿Y para qué tanto? Eso es puro estrés. Después vas a estar trabajando todo el día. La conversación no giró en torno a cómo hacerlo. Giró en torno a por qué no hacerlo. Y ahí comprendí algo fundamental, el entorno digital puede ser igual o más limitante que el físico. Porque está presente todo el día. Mientras trabajas, vibra. Mientras descansas, notifica. Mientras piensas, interrumpe. Y cada interrupción trae una narrativa. Decidí hacer un segundo experimento. Reemplacé un grupo negativo por uno orientado a crecimiento financiero. Personas que hablaban de inversiones, estrategias, análisis de mercado. El contraste fue impactante. En lugar de quejas, había preguntas. En lugar de sospecha, había curiosidad. En lugar de ironía, había aprendizaje. No todo era éxito. También compartían errores. Pero la diferencia era clave, los errores eran lecciones, no pruebas de que no se puede. Ahí entendí que no basta con eliminar lo negativo. Hay que introducir lo constructivo. El entorno no es neutral. Siempre está moldeando. Si no eliges conscientemente qué conversaciones consumes, terminarás consumiendo las que simplemente están disponibles. Y la disponibilidad no siempre coincide con tu objetivo. Muchos creen que mejorar ingresos depende exclusivamente de habilidades técnicas. Y claro que importan. Pero antes de adquirir una habilidad, necesitas creer que vale la pena adquirirla. Esa creencia se construye socialmente. Si en tu entorno digital nadie habla de inversión como algo normal, difícilmente lo integrarás como parte natural de tu vida. Si en tu entorno digital el éxito es visto como suerte o privilegio, reducirás tu sentido de agencia. Yo no cambié de ciudad. No cambié de familia. No cambié de trabajo inmediatamente. Pero cambié de conversaciones. Y ese ajuste, aparentemente pequeño, alteró mi dirección. Empecé a medir mejor mis gastos. Empecé a estudiar modelos de ingreso alternativo. Empecé a plantearme metas con fechas.
Nada espectacular. Pero consistente. Y la consistencia nace de la narrativa que consumes diariamente. Este capítulo no es una invitación a aislarte. Es una invitación a auditar tu entorno digital. Revisa tus grupos. Observa el tono predominante. Analiza qué emociones despiertan en ti. ¿Te inspiran? ¿Te drenan? ¿Te justifican? ¿Te desafían? Tu nivel de ingresos futuro está más relacionado con las conversaciones que consumes hoy de lo que imaginas. Porque antes de que cambien tus resultados, cambian tus referencias. Y si tus referencias diarias son resignación, tu techo será bajo. Pero si tus referencias son estrategia, aprendizaje y posibilidad, tu mente comenzará a buscar coherencia con ese nuevo estándar. El grupo de WhatsApp no parecía importante. Hasta que entendí que era parte del ecosistema que mantenía mi mentalidad intacta. Y cuando la mentalidad se mantiene intacta, los ingresos también. En el siguiente capítulo veremos el punto de inflexión, la primera conversación diferente. Aquella que no criticó el dinero, no lo idealizó, simplemente lo trató como lo que es. Una herramienta. Capítulo 4. La primera conversación diferente. No fue un seminario. No fue una conferencia motivacional. No fue un libro que cambió mi vida en una noche. Fue una conversación incómodamente normal. Después de meses observando el lenguaje de mi entorno, algo dentro de mí estaba más alerta. Ya no escuchaba frases sobre el dinero como antes. Las analizaba. Las desarmaba mentalmente. Las cuestionaba en silencio. Pero todavía no tenía una referencia alternativa clara. Sabía lo que no quería seguir creyendo. Pero no sabía exactamente qué creer en su lugar. La primera conversación diferente ocurrió en un contexto cotidiano. Una reunión pequeña, sin formalidades. Gente hablando del trabajo, del país, de lo difícil que estaba todo. El guión habitual. Y entonces alguien dijo algo que rompió el patrón. No es que esté difícil. Es que estamos jugando el juego equivocado. La frase no fue dramática. Fue tranquila. Sin tono desafiante. Pero cambió la dirección de la conversación. Mientras los demás discutían sobre sueldos bajos y falta de oportunidades, esta persona empezó a hacer preguntas distintas. ¿Qué habilidad estás desarrollando este año? ¿Qué fuente de ingreso adicional estás construyendo? ¿Qué estás aprendiendo que valga más en 5 años que hoy? No hablaba desde superioridad. No presumía ingresos. No se burlaba de nadie. Simplemente hablaba del dinero como si fuera una variable técnica. Ahí sentí algo extraño. Incomodidad. Porque esa forma de hablar desactivaba el drama. No había culpa. No había victimismo. No había resentimiento. Solo estrategia. Esa noche entendí algo fundamental: el entorno no solo influye por lo que critica, sino por lo que normaliza. En mi entorno habitual, quejarse del dinero era normal. Hablar de crecimiento financiero con método no lo era. Esa persona no dijo nada revolucionario. No compartió secretos mágicos. Solo cambió el marco. Mientras otros decían no se puede, él preguntaba qué necesitas aprender para poder. Mientras otros afirmaban el sistema no deja, él respondía entonces cambia de sistema. No desde la rebeldía emocional. Desde la lógica. Recuerdo que alguien le preguntó directamente: ¿y tú cuánto ganas con todo eso? La pregunta tenía carga. Era una forma de medir autoridad. Él respondió con serenidad. Lo suficiente para no depender de una sola fuente. No dio cifras. No buscó impresionar. Y esa respuesta me impactó más que cualquier número. Porque revelaba una mentalidad diferente. No se trataba de ostentar ingresos. Se trataba de estructura. Esa conversación me mostró algo que nunca había visto claramente: el dinero no necesita carga moral. No es bueno ni malo por sí mismo. Es una herramienta. Pero cuando tu entorno constantemente lo carga de juicio emocional, lo conviertes en un tema sensible. Y lo sensible rara vez se aborda con objetividad. Después de esa reunión me quedé pensando.
¿Por qué me incomodó tanto escuchar a alguien hablar del dinero sin drama? La respuesta fue incómoda, porque estaba acostumbrado al drama. El drama es adictivo. Genera cohesión grupal. Quejarse juntos crea conexión. Analizar soluciones exige responsabilidad individual. Esa fue la diferencia central. Las conversaciones anteriores reforzaban identidad colectiva. Esta conversación exigía acción personal. Y la acción personal implica asumir que tu situación no es completamente externa. Durante días reflexioné sobre lo que había escuchado. No tanto por el contenido específico, sino por el tono. No había resentimiento hacia los ricos. No había romanticismo sobre la pobreza. No había desprecio por quien quería ganar más. Había neutralidad. Y esa neutralidad fue liberadora. Porque me permitió considerar el crecimiento financiero sin sentir que estaba traicionando valores. Empecé a notar algo más. Las personas que hablaban del dinero con claridad no lo hacían todo el tiempo. No estaban obsesionadas. Simplemente lo integraban como parte normal de la vida adulta. Planificaban. Medían. Ajustaban. Sin escándalo. En contraste, en mi entorno anterior, el dinero aparecía en extremos, o era queja constante, o era sospecha moral. No existía el punto medio técnico. Esa primera conversación diferente abrió una grieta en mi narrativa. Si alguien puede hablar de ingresos sin culpa, entonces tal vez yo también puedo. Si alguien puede planificar crecimiento sin convertirse en arrogante, tal vez el problema no es el dinero. Tal vez el problema era la historia que me contaron sobre él. Decidí acercarme más a esa persona. No como discípulo. Como curioso. Le pregunté qué leía. ¿Qué escuchaba? ¿Qué estudiaba? Sus respuestas fueron prácticas. Libros de finanzas personales. Cursos sobre habilidades digitales. Mentores a distancia a través de contenido online. Nada secreto. Nada elitista. Lo interesante fue que me recomendó algo inesperado. No necesitas empezar ganando más. Empieza pensando diferente. Esa frase sintetizó todo. Pensar diferente no significa ignorar dificultades. Significa cambiar la posición desde la cual las observas. Si el dinero es enemigo, lo evitarás. Si el dinero es herramienta, lo estudiarás. Esa distinción redefine tu comportamiento. En las semanas siguientes comencé a modificar mi participación en conversaciones. Cuando alguien decía aquí nadie progresa, preguntaba qué tendría que pasar para que sí. No con tono desafiante. Con curiosidad genuina. Al principio generaba silencio. Luego, diálogo. Y ahí descubrí algo clave: muchas personas repiten frases limitantes sin haberlas analizado jamás. Cuando introduces preguntas, el automatismo se interrumpe. La primera conversación diferente no cambió mis ingresos inmediatamente. Cambió mi referencia. Y las referencias determinan expectativas. Si nunca escuchas a alguien hablar del dinero como algo gestionable, tu mente lo verá como azaroso. Si escuchas a alguien descomponerlo en habilidades, sistemas y decisiones, tu cerebro empieza a mapear posibilidades. Ese fue el punto de inflexión. No un aumento. No una inversión exitosa. No un negocio nuevo. Una conversación que trató el dinero con madurez. Entendí que no necesitaba abandonar a mi entorno para crecer. Necesitaba ampliar mi exposición. Agregar conversaciones distintas. No eliminar todas las anteriores. Porque el problema no es que existan voces críticas. El problema es que sean las únicas. Cuando la única narrativa disponible es limitante, tu identidad se adapta. Cuando aparece una narrativa alternativa viable, tu mente empieza a expandirse. La primera conversación diferente me mostró que el dinero puede ser abordado con calma. Sin culpa. Sin resentimiento. Sin exageración. Y esa calma fue el primer paso hacia un cambio real. En el siguiente capítulo exploraremos una regla silenciosa pero poderosa: la influencia de las 5 personas con las que más conversas. Porque no se trata solo de una charla aislada.
Se trata de promedio. Capítulo 5. La regla de los 5 interlocutores. Durante mucho tiempo escuché una idea repetida en libros y conferencias: eres el promedio de las 5 personas con las que más tiempo pasas. Siempre me pareció una frase interesante. Inspiradora incluso. Pero superficial. La entendía en términos generales: hábitos, ambición, disciplina. Nunca la había aplicado a algo más específico. Hasta que comencé a observar mis conversaciones. No solo con quien pasaba tiempo, sino con quien hablaba realmente. Porque pasar tiempo no siempre significa influenciarse profundamente. Conversar sí. Las conversaciones son intercambio de visión del mundo. Y tu visión del mundo define tus decisiones. Cuando hice una lista honesta de las 5 personas con las que más hablaba sobre dinero, el patrón fue evidente. Uno se quejaba constantemente del sistema. Otro desconfiaba de cualquier oportunidad nueva. Otro vivía comparándose con los que tenían más. Otro repetía que lo importante no es el dinero. Y el último simplemente evitaba el tema. Ninguno hablaba de estrategia. Ninguno hablaba de crecimiento planificado. Ninguno analizaba ingresos como un proyecto. Y entonces entendí algo incómodo. Si soy el promedio conversacional de estas 5 personas, ¿qué tipo de promedio financiero puedo esperar? No era una cuestión de inteligencia. Ni de esfuerzo. Era una cuestión de marco mental. La regla de los 5 interlocutores no es mística. Es estadística psicológica. Si 5 personas normalizan la resignación, tu cerebro la integrará como estándar. Si 5 personas cuestionan cualquier intento de expansión, tu ambición se moderará automáticamente. Si 5 personas asocian dinero con problema, tu relación emocional con él será tensa. El entorno no impone decisiones. Ajusta expectativas. Y las expectativas determinan comportamiento. Recuerdo el momento exacto en que esta idea dejó de ser teórica para mí. En una reunión informal, alguien comentó que estaba considerando cambiar de trabajo para aumentar ingresos. La reacción fue inmediata. ¿Para qué? Aquí al menos tienes estabilidad. Mejor malo conocido que bueno por conocer. Después te arrepientes. 3 frases. 3 frenos. Nadie preguntó cuánto podía crecer. Nadie preguntó qué habilidades iba a desarrollar. Nadie preguntó qué oportunidades se abrían. Solo advertencias. Esa noche entendí que el promedio no se construye solo con tiempo compartido. Se construye con respuestas automáticas. Si cada vez que expresas una meta recibes cautela excesiva, tu mente aprende a no expresarla. Empiezas a reducir tus objetivos antes de formularlos. Ahí es donde la regla se vuelve poderosa. No necesitas enemigos para limitarte. Necesitas un promedio conservador. Comencé a observar mis propias reacciones. Cuando alguien hablaba de invertir, yo respondía con dudas. Cuando alguien mencionaba emprender, yo resaltaba riesgos. Cuando alguien soñaba en grande, yo aterrizaba expectativas. No porque quisiera sabotear, sino porque esa era la forma en que mi entorno respondía. Yo era parte del promedio. Esa fue una revelación incómoda. No solo estaba siendo influenciado. Estaba reforzando la narrativa. Decidí hacer algo práctico. En lugar de preguntarme con quién paso más tiempo, me pregunté con quién hablo de crecimiento financiero. Y ahí descubrí que casi no tenía interlocutores estratégicos. Podía hablar horas de política. Podía debatir salarios. Podía quejarme del costo de vida. Pero no podía sostener una conversación de 20 minutos sobre cómo estructurar ingresos múltiples. Eso no era casual. La exposición repetida moldea competencia conversacional. Si nunca practicas cierto tipo de diálogo, te vuelves torpe en él. Empecé a introducir pequeñas modificaciones. Busqué activamente personas que hablaran de dinero desde la técnica. No necesariamente millonarios. Personas estructuradas. La diferencia fue inmediata. Cuando hablaba con alguien que analizaba finanzas sin drama, mis preguntas cambiaban. Mi tono cambiaba. Mi postura mental cambiaba.
Y algo interesante ocurrió. Mis decisiones comenzaron a alinearse con ese nuevo promedio. No porque alguien me obligara, sino porque mi referencia interna se había ajustado. El promedio no solo influye en lo que crees posible. Influye en lo que consideras normal. Si en tu entorno nadie gana más de cierto nivel, ese nivel se convierte en techo invisible. No porque no puedas superarlo, sino porque tu mente no lo ve como referencia habitual. Las referencias determinan límites. Durante meses analicé mis 5 interlocutores principales. No los abandoné. No los juzgué. Pero entendí que necesitaba diversificar mi promedio. Incorporé nuevas conversaciones a través de libros, podcast, comunidades online orientadas a crecimiento. Y aquí viene algo crucial, los interlocutores no siempre son físicos. Puedes tener mentores invisibles. Puedes incorporar voces estratégicas a través de contenido. El promedio no es solo presencial. Es mental. Si escuchas diariamente análisis financieros sólidos, aunque sea en formato digital, tu marco mental cambia. Lo importante no es reemplazar personas. Es elevar el estándar de las conversaciones. Porque el promedio no se calcula por cariño. Se calcula por influencia. Y la influencia es silenciosa. Una frase repetida 1000 veces pesa más que un consejo brillante aislado. Por eso la regla de los 5 interlocutores es tan poderosa. No se trata de elitismo social. Se trata de higiene mental. Si 5 voces repiten que el dinero es problema, tu relación con él será tensa. Si 5 voces repiten que el dinero es gestionable, tu relación será técnica. La diferencia impacta tus ingresos más de lo que parece. Recuerdo que, después de ajustar mi promedio, algo cambió en mí. Cuando alguien decía eso es imposible, ya no lo aceptaba como verdad implícita. Lo analizaba. Cuando alguien afirmaba aquí nadie progresa, ya no asentía automáticamente. Preguntaba. No me volví arrogante. Me volví selectivo. Y esa selectividad transformó mi dirección. El promedio no determina tu destino de manera absoluta. Pero sí determina la velocidad y el nivel de fricción. Si tu promedio valida la expansión, avanzarás con menos resistencia interna. Si tu promedio valida la resignación, cada paso hacia arriba generará culpa. Este capítulo no es una invitación a abandonar relaciones valiosas. Es una invitación a auditar tu promedio conversacional. Haz una lista de las 5 personas con las que más hablas sobre dinero. Observa sus frases recurrentes. Analiza su tono emocional. Evalúa sus resultados. Y luego pregúntate con honestidad. Si continúo promediando estas conversaciones durante 5 años, ¿dónde estaré financieramente? La respuesta puede ser incómoda. Pero la incomodidad es el primer paso hacia la reconfiguración. Porque si cambias el promedio, cambias la narrativa. Y cuando la narrativa cambia, tus ingresos comienzan a moverse en la misma dirección. En el siguiente capítulo exploraremos algo aún más delicado, como identificar la envidia disfrazada de consejo. Porque no toda advertencia es sabiduría. Capítulo 6. Detectar la envidia disfrazada de consejo. La envidia rara vez se presenta como envidia. No llega diciendo, me incomoda que quieras crecer. Llega vestida de preocupación. De experiencia. De consejo bien intencionado. Durante mucho tiempo confundí prudencia con sabiduría. Cada vez que compartía una meta financiera más ambiciosa, aparecía alguien dispuesto a aterrizarme. No te ilusiones tanto. Después el golpe es más fuerte. Yo conozco a alguien que intentó eso y perdió todo. El tono era suave. Incluso afectuoso. Pero el efecto era el mismo, reducción. No todos los consejos que frenan tu crecimiento son malintencionados. Pero no todos son neutrales. Aprendí a diferenciar algo fundamental, advertencia basada en experiencia concreta versus advertencia basada en incomodidad. La primera aporta datos. La segunda aporta miedo. Recuerdo claramente cuando mencioné que estaba considerando invertir en un proyecto que implicaba aprender una nueva habilidad digital. No era algo descabellado. Requería tiempo, estudio y disciplina.
La reacción fue inmediata. Eso es muy inestable. Mejor quédate con lo seguro. No te metas en cosas raras. Pregunté por qué lo consideraban inestable. No hubo respuesta técnica. Solo sensaciones. Es que esas cosas no duran. Después el mercado cambia. Es mejor no arriesgar. Lo curioso es que quienes hablaban nunca habían intentado nada similar. Ahí entendí algo que me costó aceptar: muchas veces el consejo no nace de análisis, nace de comparación. Cuando alguien cercano percibe que puedes moverte hacia un nivel distinto, algo se altera en la dinámica. Si tú cambias, el equilibrio cambia. Y el equilibrio da seguridad. La envidia no siempre es querer lo que tú quieres. A veces es no querer que tú lo tengas y eso altera la relación. Es incómodo decirlo. Pero es real. Cuando comencé a modificar mis conversaciones y mis objetivos, noté microcambios en el tono de algunos comentarios. Ahora estás muy enfocado en el dinero. Antes eras más relajado. No todo en la vida es plata. La frase parece moral. Pero en el fondo es un ajuste social. Si empiezas a crecer, el grupo necesita explicarlo. Puede explicarlo como disciplina y visión. O puede explicarlo como obsesión. La segunda opción reduce tu crecimiento a un defecto. Ahí aprendí a observar no solo lo que se decía, sino cuando se decía. Cuando compartía avances pequeños, aparecía silencio. Cuando compartía dudas, aparecía compañía. Eso me mostró una dinámica interesante: el entorno apoya la dificultad porque la dificultad es familiar. El éxito, aunque sea pequeño, rompe el guión compartido. Detectar envidia disfrazada de consejo no significa volverte paranoico. Significa aprender a distinguir entre quien quiere protegerte y quien quiere proteger la dinámica actual. Hay 3 señales claras que aprendí a identificar. Primera señal: el consejo siempre reduce el alcance. Si cada vez que propones algo más grande la respuesta es no exageres, no estás recibiendo orientación estratégica. Estás recibiendo moderación social. Segunda señal: el consejo no incluye alternativas. Un buen consejo crítico dice: ese camino tiene riesgos, pero podrías hacerlo de esta forma. La envidia disfrazada dice: no lo hagas. Tercera señal: el consejo aparece cuando avanzas, no cuando dudas. Si alguien solo interviene para frenar y nunca para impulsar, la intención no es crecimiento. Una de las revelaciones más duras fue aceptar que algunas personas no quieren que cambies porque tu cambio les obliga a cuestionarse. Si tú demuestras que es posible aumentar ingresos con disciplina y aprendizaje, la narrativa de no se puede pierde fuerza. Y eso incomoda. Pero aquí hay algo importante: la mayoría de estas reacciones no son conscientes. No es que alguien se siente a planear cómo limitarte. Es una reacción automática ante la amenaza de diferencia. Durante mucho tiempo intenté convencer, explicar, justificar mis decisiones. Era agotador. Hasta que entendí que no necesito aprobación para crecer. Y ahí nació el silencio estratégico. No se trata de esconder tus metas por miedo. Se trata de no exponer procesos en entornos que no están preparados para entenderlos. No todas las conversaciones merecen tu energía. Cuando dejé de explicar cada movimiento, mi avance se volvió más fluido. Descubrí que compartir planes prematuramente puede debilitarlos. Porque cuando recibes resistencia constante, tu convicción se erosiona. Y la convicción es esencial en cualquier proceso financiero. El dinero exige coherencia prolongada. Si cada paso es cuestionado emocionalmente, la coherencia se rompe. Aprendí también a observar mis propias reacciones cuando otros avanzaban. Si sentía una leve incomodidad ante el éxito ajeno, me preguntaba por qué. Porque la envidia no es exclusiva de los demás. Es humana. La diferencia está en cómo la gestionas. Puedes usarla como señal de deseo no reconocido. O puedes convertirla en crítica. Cuando alguien cercano crece y tu reacción es minimizarlo, estás defendiendo tu narrativa actual. Yo mismo lo hice en el pasado. Por eso no juzgo. Pero sí observo. La clave no es eliminar toda crítica. Es filtrar.
Un consejo útil te desafía con argumentos. Un consejo envidioso te reduce con emociones. Esa distinción transformó mi forma de escuchar. Ya no reacciono automáticamente ante advertencias. Pregunto. ¿En qué te basas? ¿Lo intentaste? ¿Qué alternativa propones? Muchas veces la conversación se diluye. Porque el consejo no tenía estructura. Detectar envidia disfrazada de consejo fue uno de los pasos más liberadores en mi proceso financiero. No porque me aislara, sino porque dejé de confundir cautela social con sabiduría estratégica. El entorno puede amarte y aún así limitarte. No por maldad. Por miedo. Y cuando entiendes eso, dejas de buscar validación externa para decisiones internas. El crecimiento financiero no es solo técnica. Es resistencia psicológica. Resistencia a la duda externa. Resistencia a la comparación. Resistencia a la narrativa colectiva. En el siguiente capítulo veremos cómo el silencio, lejos de ser debilidad, puede convertirse en una herramienta estratégica para proteger tu avance. Porque no todo crecimiento necesita ser anunciado. Algunos necesitan ser construido en silencio. Capítulo 7. Silencio estratégico. Durante mucho tiempo creí que crecer implicaba explicar. Si estaba aprendiendo algo nuevo, lo compartía. Si estaba planificando un proyecto, lo comentaba. Si tenía una meta financiera más alta, la anunciaba. Pensaba que verbalizar mis objetivos me comprometía más con ellos. En parte es cierto. Pero también descubrí algo que nadie me había advertido: no todos los oídos son terreno fértil. Hay conversaciones que impulsan. Y hay conversaciones que desgastan. El silencio estratégico no nació de la arrogancia. Nació del cansancio. Cada vez que hablaba de crecimiento financiero, aparecía resistencia. No necesariamente agresiva. A veces sutil. Seguro que es buena idea. Después no digas que no te avisamos. Eso suena muy bonito, pero la realidad es otra. Al principio debatía. Argumentaba. Mostraba datos. Intentaba convencer. Pero entendí que no estaba compitiendo con argumentos. Estaba compitiendo con creencias arraigadas. Y las creencias no se desarman en una sobremesa. Ahí comprendí que parte del crecimiento financiero no es aprender más estrategias. Es aprender cuándo hablar y cuándo no. El silencio estratégico no significa ocultarte. Significa seleccionar el momento y el contexto. Cuando empecé a aplicar silencio, algo cambió. Dejé de anunciar metas a medio construir. Dejé de explicar cada curso que tomaba. Dejé de buscar aprobación para decisiones financieras. Y noté algo interesante: mi energía se volvió más estable. Porque cada vez que compartía un plan y recibía duda, aunque fuera pequeña, esa duda se alojaba en mí. No destruía la meta. Pero la debilitaba. El proceso financiero exige convicción sostenida. Y la convicción es frágil cuando está en etapa inicial. Un proyecto que aún no genera resultados visibles necesita protección. Es como una semilla. Si la expones constantemente a cuestionamientos antes de que tenga raíces fuertes, puede marchitarse. El silencio estratégico es una forma de proteger raíces. Recuerdo el momento exacto en que decidí aplicarlo con disciplina. Estaba desarrollando una nueva habilidad que podía aumentar mis ingresos. No era visible. No era glamorosa. Requería horas frente al computador, estudio y práctica. Cuando alguien me preguntó qué estaba haciendo tanto tiempo, respondí simplemente: estoy aprendiendo algo nuevo. Nada más. No detallé. No defendí. No anticipé resultados. La reacción fue neutra. Y esa neutralidad fue oro. Porque no tuve que gestionar opiniones. Solo tuve que gestionar mi proceso. El silencio también cambió la dinámica en reuniones. Cuando la conversación giraba hacia quejas económicas, ya no intervenía para debatir. Tampoco me sumaba. Escuchaba. Observaba. Guardaba energía. El silencio estratégico no es pasividad. Es administración.
Administración de foco. Administración de narrativa. Administración de exposición. Aprendí algo crucial: no todas las personas necesitan conocer tu plan. Algunas solo necesitan ver tu resultado. Cuando los resultados aparecen, la conversación cambia. Si anuncias metas antes de tiempo, generas fricción. Si construyes en silencio y luego muestras avances, generas respeto. No porque la gente cambie mágicamente, sino porque el resultado rompe la discusión. El silencio también me ayudó a detectar algo más profundo. Muchas veces compartía planes buscando validación. No era solo entusiasmo. Era necesidad de confirmación externa. Y cuando esa confirmación no llegaba, la motivación fluctuaba. El silencio me obligó a enfrentar una pregunta incómoda. ¿Estoy haciendo esto porque creo en el proceso o porque quiero aprobación? Esa pregunta fue transformadora. Porque el crecimiento financiero sostenible no puede depender de aplausos. Depende de coherencia. Con el tiempo entendí que el silencio estratégico tiene 3 funciones claras. Primera función: protege la fase inicial. Las ideas nuevas son frágiles. Necesitan tiempo para consolidarse antes de ser expuestas a crítica. Segunda función: reduce interferencia emocional. Cada comentario externo activa microemociones. Duda, irritación, defensa. El silencio elimina esa carga. Tercera función: fortalece identidad interna. Cuando avanzas sin anunciar, desarrollas autoconfianza basada en acción, no en reconocimiento. Eso no significa que debas aislarte. Significa que debes elegir a quien contarle qué. Hay conversaciones estratégicas que sí valen la pena. Mentores, personas que ya recorrieron el camino, interlocutores técnicos. Pero el círculo general no necesita conocer cada movimiento. Recuerdo una frase que escuché tiempo después y que resumió todo. No hables de lo que estás construyendo con quien no entiende lo que cuesta. No por desprecio. Por preservación. El silencio estratégico también cambió mi relación con el dinero. Antes sentía la necesidad de justificar por qué quería ganar más. Ahora no. No necesito explicar que quiero libertad financiera. No necesito defender que quiero múltiples fuentes de ingreso. La decisión es interna. Y cuando es interna, es más sólida. Algo curioso ocurrió meses después de aplicar silencio con disciplina. Las mismas personas que antes advertían comenzaron a preguntar: ¿cómo hiciste eso? ¿Desde cuándo estás trabajando en esto? ¿Me puedes explicar? No respondí con superioridad. Tampoco con resentimiento. Respondí con calma. Porque el resultado habla con más fuerza que la intención. El silencio estratégico no es manipulación. Es madurez. Es entender que no todo proceso necesita audiencia. En un entorno que constantemente habla de dinero desde la queja o la crítica, elegir silencio es romper el ciclo. No alimentas la narrativa limitante. No entras en confrontación. No pierdes energía justificándote. Simplemente avanzas. El crecimiento financiero no siempre requiere discursos inspiradores. A veces requiere menos palabras. Menos exposición. Menos debate. Menos explicación. Más ejecución. En el siguiente capítulo veremos cómo, después del silencio, llega algo poderoso: cambiar el tema. Porque no siempre puedes callar. Pero sí puedes redirigir. Y redirigir conversaciones también redirige ingresos. Capítulo 8. Cambiar de tema cambió mi vida. El silencio me dio estabilidad. Pero no siempre puedes quedarte en silencio. Hay momentos en que el entorno habla, insiste, repite. Y si no intervienes, la narrativa se consolida sola. Fue entonces cuando entendí algo aún más poderoso que callar: cambiar el tema. No desde la evasión. Desde la dirección. Durante años participé en conversaciones que giraban en círculo. El país está mal. Los sueldos no alcanzan. Todo sube menos el salario. Opiniones largas. Análisis repetitivos. Cero acción.
Cuando comencé a modificar mi relación con el dinero, noté que esas conversaciones me drenaban. No aportaban soluciones. Solo reforzaban resignación. Un día, en medio de una queja colectiva sobre lo difícil que estaba todo, hice algo simple. En lugar de sumarme o quedarme callado, pregunté. Si tuvieras que aumentar tus ingresos en un 30% este año, ¿cómo lo harías? Hubo silencio. No porque la pregunta fuera brillante, sino porque rompía el guión. La conversación estaba diseñada para confirmar que no se podía. No para explorar cómo sí. Ese fue el momento en que comprendí el poder de redirigir. Cambiar de tema no es ignorar problemas. Es mover el foco de la queja a la estrategia. Y el foco define energía. Cuando una conversación se centra en lo que no funciona, el cerebro activa frustración. Cuando se centra en lo que se puede hacer, activa búsqueda. La diferencia es biológica. Yo mismo lo sentía. Después de 30 minutos de quejas, terminaba agotado. Después de 20 minutos de ideas prácticas, terminaba estimulado. Empecé a practicar redirección deliberada. Si alguien decía los ricos son todos iguales, preguntaba. ¿Qué habilidades crees que desarrollaron para llegar ahí? Si alguien afirmaba nadie avanza aquí, preguntaba. ¿Conoces a alguien que sí lo haya logrado? No era confrontación. Era curiosidad estratégica. Lo interesante es que muchas veces la conversación no estaba preparada para ese giro. La gente repite narrativas con fluidez. Pero cuando debe pensar en soluciones, el ritmo cambia. Y ahí aparece la oportunidad. Porque el simple acto de formular una pregunta distinta altera el clima mental. No siempre generaba entusiasmo. A veces generaba incomodidad. Pero incluso la incomodidad era mejor que la resignación automática. Cambiar el tema me enseñó algo crucial: la dirección de una conversación es negociable. No estás obligado a seguir el carril que otros marcan. Si la conversación baja el estándar, puedes elevarlo con una pregunta. Si la conversación critica sin aportar, puedes pedir análisis. Si la conversación victimiza, puedes introducir responsabilidad. Recuerdo una escena muy clara. Un amigo decía que nunca podría ganar más porque todo está monopolizado. Antes yo hubiera sentido. Esta vez pregunté. ¿Qué habilidades están menos saturadas ahora mismo? No tenía la respuesta inmediata. Pero la pregunta cambió el tono. En lugar de quedarse en la barrera externa, la mente comenzó a explorar el mercado. Eso fue revelador. Las conversaciones determinan dónde colocas tu atención. Y tu atención determina tus decisiones. Si tu entorno siempre habla del problema, tu cerebro se especializa en detectar problemas. Si tu entorno habla de oportunidades, tu cerebro empieza a escanear oportunidades. No es optimismo ingenuo. Es dirección cognitiva. Cambiar el tema también cambió mi autoimagen. Antes era parte del grupo que analizaba lo difícil. Ahora era el que preguntaba qué hacer. Eso no me hizo popular. Pero me hizo diferente. Y esa diferencia fortaleció mi identidad interna. Porque cada vez que rediriges una conversación hacia acción, te alineas con tu nuevo estándar. No es solo lo que escuchas. Es lo que promueves. Y cuando promueves estrategia, tu mente empieza a buscar coherencia entre discurso y conducta. Ese es el punto clave. No puedes hablar constantemente de soluciones y luego no actuar. La conversación te compromete. Con el tiempo noté algo interesante. Algunas personas empezaron a acercarse en privado. Lo que dijiste el otro día me hizo pensar. ¿Tú cómo lo harías? ¿Qué estás aprendiendo? No todos reaccionan igual en grupo. Pero las semillas quedan. Cambiar el tema no solo protege tu mentalidad. Puede influir en la de otros. Sin imponer. Sin confrontar. Sin predicar. Solo redirigiendo. También aprendí que no todas las conversaciones merecen ser rescatadas. Hay espacios donde la narrativa está demasiado arraigada. En esos casos, el silencio estratégico sigue siendo mejor opción. Pero cuando hay apertura, una pregunta adecuada puede transformar el rumbo.
Otra herramienta que empecé a usar fue reformular. Si alguien decía, todo está carísimo, respondía, sí, por eso quiero mejorar mis ingresos. La frase valida la realidad sin quedarse en ella. Valida el hecho. Cambia la respuesta. Ese pequeño ajuste verbal me ayudó a consolidar mi nueva narrativa. Ya no me veía como alguien afectado por el contexto. Me veía como alguien que debe adaptarse estratégicamente al contexto. La diferencia es sutil, pero enorme. El contexto no desaparece. Pero la postura frente al contexto cambia. Y cuando la postura cambia, las decisiones cambian. Cambiar el tema también me hizo consciente de algo más profundo. Durante años participé en conversaciones que justificaban mi estancamiento. Era cómodo. Porque si todos estamos en la misma situación, nadie se siente responsable. Pero cuando introduces estrategia, introduces responsabilidad. Y la responsabilidad exige acción. Ese fue el verdadero giro. No cambié de entorno físico de inmediato. No cambié de ingresos de un día para otro. Cambié la dirección de las conversaciones. Y eso, acumulado, modificó mi identidad financiera. Porque tu identidad no se construye solo con lo que haces. Se construye con lo que repites. Si repites que no se puede, te conviertes en alguien que no intenta. Si repites que buscarás cómo, te conviertes en alguien que aprende. Las conversaciones son ensayo mental. Y cuando ensayas soluciones, tu cerebro se prepara para ejecutarlas. Cambiar el tema no fue un acto heroico. Fue una práctica diaria. Pequeñas preguntas. Pequeñas reformulaciones. Pequeños giros. Pero esos pequeños giros alteraron el clima interno. En el siguiente capítulo veremos cómo construir deliberadamente un ecosistema mental rico. Porque no basta con defenderte de conversaciones limitantes. Hay que alimentar conversaciones que expandan. Y cuando tu ecosistema mental cambia, tus ingresos inevitablemente comienzan a reflejarlo. Capítulo 9. Construyendo un ecosistema mental rico. Defenderse del entorno limitante es el primer paso. Pero no es suficiente. Puedes silenciar grupos. Puedes cambiar el tema. Puedes filtrar consejos disfrazados de preocupación. Y aún así quedarte en vacío. Porque eliminar ruido no construye dirección. Ahí fue cuando entendí que no basta con evitar conversaciones pobres. Hay que crear conversaciones ricas. Y no hablo solo de personas. Hablo de un ecosistema mental. Durante años mi mente estuvo expuesta principalmente a narrativas de escasez. Aunque no lo llamara así, el mensaje era constante: el dinero es difícil, el sistema es injusto, las oportunidades son limitadas. Cuando empecé a desmontar esa narrativa, apareció una pregunta clave. Si no consumo este discurso, ¿qué consumo en su lugar? Ahí comenzó la construcción consciente. Un ecosistema mental rico no es un grupo exclusivo de millonarios. Es una red de estímulos que normaliza el crecimiento. Libros que hablan de estrategia en lugar de victimismo. Podcasts que analizan modelos de ingreso en lugar de quejas. Personas que discuten procesos en lugar de culpas. No se trata de negar problemas. Se trata de enfocar energía en soluciones. Recuerdo el día que decidí cambiar deliberadamente mi dieta mental. Hasta ese momento consumía noticias económicas con indignación. Comentarios políticos con frustración. Opiniones polarizadas sobre riqueza. A partir de ese día empecé a reemplazar consumo reactivo por consumo formativo. Leí sobre educación financiera básica. Escuché historias reales de personas que habían aumentado ingresos desde contextos normales. Aprendí conceptos técnicos que antes evitaba por sentirlos demasiado financieros. Y algo cambió. El dinero dejó de parecer una entidad abstracta y moral. Se convirtió en una estructura. Ingresos. Gastos. Activos. Flujo. Habilidades. Sistemas. Cuando entiendes el lenguaje técnico, la emoción disminuye. Y cuando la emoción disminuye, la acción se vuelve más racional. Un ecosistema mental rico tiene 3 pilares fundamentales.
Primer pilar, información estratégica. No cualquier contenido financiero sirve. Hay discursos que promueven fantasías y otros que promueven resignación. Ambos extremos distorsionan. Busqué contenido que hablara de proceso. No promesas rápidas. No discursos motivacionales vacíos. Proceso. Segundo pilar, interlocutores conscientes. No necesitaba cambiar todo mi entorno. Pero sí necesitaba al menos algunas conversaciones regulares orientadas a crecimiento. Personas que hablaran de proyectos. Que analizaran números sin dramatizar. Que compartieran errores sin victimizarse. Con el tiempo entendí que una sola conversación estratégica al mes puede tener más impacto que 100 quejas diarias. Tercer pilar, narrativa interna coherente. Puedes rodearte de buenos libros y buenos mentores, pero si tu diálogo interno sigue repitiendo escasez, el ecosistema se debilita. Empecé a observar mis pensamientos automáticos. Cuando surgía una oportunidad, mi mente decía, seguro no es para mí. Ahí intervenía. ¿Por qué no? Esa simple pregunta fortalecía mi ecosistema interno. El ecosistema mental no es solo externo. Es también cómo procesas la información. Algo curioso ocurrió después de meses alimentando este nuevo entorno. Mi tolerancia cambió. Conversaciones que antes me parecían normales empezaron a sentirse pesadas. No por superioridad. Por desalineación. Ya no disfrutaba largas sesiones de queja colectiva. No porque creyera que la realidad es perfecta, sino porque entendía que esa dinámica no me acercaba a mis objetivos. Y aquí viene algo importante. Construir un ecosistema mental rico no significa aislarte en una burbuja optimista. Significa balancear. Sí, el contexto tiene dificultades. Sí, existen barreras reales. Pero también existen habilidades que puedes desarrollar. El ecosistema mental rico enfatiza la segunda parte sin negar la primera. Recuerdo que después de varios meses de ajuste, alguien me preguntó: ¿desde cuándo estás tan enfocado en mejorar ingresos? Respondí con honestidad. Desde que entendí que nadie iba a hacerlo por mí. Esa frase no nació de enojo. Nació de claridad. Cuando tu ecosistema mental refuerza responsabilidad en lugar de victimismo, tu postura cambia. Dejas de esperar condiciones perfectas. Empiezas a diseñar estructuras. Algo interesante es que el ecosistema no solo influye en tus ingresos actuales. Influye en el tipo de oportunidades que detectas. Antes veía ofertas laborales como única vía. Después empecé a ver habilidades Mounaisables. Luego empecé a ver activos. El mundo no cambió. Mi filtro cambió. Y el filtro determina percepción. Si tu ecosistema habla constantemente de límites, tu cerebro escanea límites. Si tu ecosistema habla de estrategias, tu cerebro escanea posibilidades. Esa es la diferencia entre reaccionar y diseñar. También entendí que el ecosistema necesita mantenimiento. No basta con leer un libro y creer que todo está resuelto. Las narrativas antiguas son persistentes. Si vuelves a exponerte masivamente a conversaciones limitantes sin contrapeso, el equilibrio se pierde. Por eso establecí rituales simples. Tiempo semanal dedicado a aprendizaje financiero. Revisión mensual de ingresos y gastos sin drama. Conversaciones periódicas con personas que comparten objetivos similares. Nada extraordinario. Pero constante. La constancia consolida identidad. Y la identidad determina decisiones. El dinero dejó de ser tema sensible. Se convirtió en tema gestionable. Ese cambio fue silencioso pero profundo. Ya no me sentía traicionando valores por querer ganar más. No me sentía arrogante por hablar de inversión. No me sentía culpable por aspirar a libertad financiera. Porque mi ecosistema mental había normalizado el crecimiento. Y cuando algo es normal, deja de generar conflicto interno. Ese fue el verdadero punto de transformación. No un aumento puntual. No una inversión exitosa aislada. Una narrativa coherente sostenida en el tiempo. El ecosistema mental rico no garantiza riqueza inmediata. Pero garantiza algo más importante,
coherencia prolongada. Y la coherencia prolongada es la base de cualquier crecimiento financiero real. En el siguiente capítulo veremos qué ocurre cuando tu entorno empieza a notar el cambio. Porque cuando modificas conversaciones, inevitablemente modificas percepciones. Y no todos reaccionan igual ante tu evolución. Capítulo 10. Cuando tu entorno empieza a cambiar contigo. El cambio personal es silencioso al principio. Modificas conversaciones. Ajustas tu narrativa. Construyes un ecosistema mental distinto. Actúas con más estrategia y menos drama. Durante un tiempo, nadie lo nota. Pero los resultados, aunque pequeños, comienzan a aparecer. Y cuando aparecen, el entorno reacciona. No siempre de forma negativa. No siempre de forma positiva. Simplemente reacciona. Recuerdo el momento exacto en que alguien dijo: "Estás diferente". No fue una acusación. Fue observación. Yo ya no participaba en quejas largas. Ya no reaccionaba con frustración automática ante noticias económicas. Ya no justificaba estancamientos colectivos. En su lugar, hablaba de planes. De aprendizaje. De números. Eso generó curiosidad. Y la curiosidad es la primera señal de cambio compartido. Pero también hubo resistencia. Ahora solo piensas en dinero. Te estás volviendo muy calculador. Antes eras más relajado. Es interesante cómo el crecimiento suele ser interpretado como transformación de personalidad. Como si mejorar ingresos implicara volverte otra persona. Ahí entendí algo importante. Tu entorno no solo estaba acostumbrado a tu discurso. Estaba acostumbrado a tu identidad. Si tu identidad era la de alguien que compartía quejas, cambiar el tono altera el equilibrio. Y el equilibrio social es delicado. No puedes exigir que todos celebren tu evolución. Pero puedes elegir cómo responder. Yo opté por algo simple, coherencia tranquila. No me defendía agresivamente. No intentaba convencer a nadie. No adoptaba postura superior. Solo mantenía dirección. Cuando alguien decía: "Ahora estás muy enfocado en ganar más", respondía: "Estoy enfocado en tener más opciones". La diferencia es sutil. El dinero como fin puede generar fricción. El dinero como opción genera comprensión. Aprendí que parte del proceso no es solo cambiar tu narrativa. Es traducirla. Si comunicas crecimiento desde arrogancia, generas distancia. Si lo comunicas desde responsabilidad, generas respeto. Con el tiempo algo curioso ocurrió. Algunas de las personas que inicialmente mostraban resistencia comenzaron a hacer preguntas más profundas. ¿Cómo organizas tus ingresos? ¿Cómo sabes si una oportunidad vale la pena? ¿Cómo empezaste? No porque de repente se volvieran ambiciosos, sino porque el resultado les dio permiso para explorar. El entorno cambia contigo cuando ve evidencia sostenida. No promesas. No entusiasmo momentáneo. Evidencia. Esa es una de las lecciones más importantes que aprendí. Las palabras no transforman el entorno. La consistencia sí. Cuando tus decisiones empiezan a producir estabilidad, tranquilidad y mejora visible, la narrativa colectiva se flexibiliza. No todos cambiarán. Algunos se mantendrán en su marco original. Y eso está bien. No necesitas convertir a nadie. Solo necesitas no retroceder para encajar. Una de las preguntas más difíciles que enfrenté fue esta. ¿Puedo crecer sin perder relaciones? La respuesta fue más matizada de lo que esperaba. Algunas relaciones se ajustan. Otras se reconfiguran. Unas pocas se distancian. Pero el cambio no tiene que ser confrontacional. La clave está en no imponer tu nuevo estándar. No necesitas corregir cada frase limitante que escuches. No necesitas demostrar superioridad estratégica. Tu coherencia es suficiente. Con el tiempo entendí algo más profundo. Cuando cambias conversaciones, no solo elevas ingresos. Elevas expectativas. Y elevar expectativas incomoda porque obliga a revisar elecciones pasadas. No todos están listos para hacerlo.
Por eso es importante cultivar paciencia. El entorno no cambia al ritmo de tu decisión. Cambia al ritmo de la evidencia acumulada. Hubo un momento que marcó una transición clara. Alguien que antes se burlaba ligeramente de mi interés por aprender nuevas habilidades me dijo: creo que quiero empezar algo parecido. No hubo disculpa. No hubo reconocimiento explícito del cambio. Pero la narrativa había girado. Eso me mostró que el impacto no siempre es inmediato ni evidente. Pero existe. También aprendí a aceptar algo que antes me incomodaba. No todos deben recorrer tu camino. Algunas personas están en etapas distintas. Algunas tienen prioridades diferentes. Algunas no desean el mismo nivel de crecimiento financiero. Y eso no las hace equivocadas. El error sería pretender que todos deben alinearse contigo. Tu tarea no es reformar el entorno. Es no permitir que el entorno reforme tu dirección. Con el tiempo, la fricción disminuyó. Las conversaciones cambiaron de tono. La queja se redujo cuando yo no la alimentaba. La crítica perdió fuerza cuando no la debatía. La curiosidad aumentó cuando los resultados eran visibles. El entorno no se transformó completamente. Pero dejó de ser un obstáculo. Y eso fue suficiente. Porque el objetivo nunca fue cambiar a otros. Fue cambiar mi relación con el dinero. Y esa relación, una vez reconfigurada, modificó mi conducta. Modificó mis decisiones. Modificó mis hábitos. Modificó mis ingresos. Cuando el entorno empieza a cambiar contigo, hay una tentación peligrosa: relajarte. Pensar que el trabajo ya está hecho. Pero el ecosistema necesita mantenimiento. Las narrativas antiguas pueden reaparecer en momentos de dificultad. Por eso la disciplina conversacional debe mantenerse. No desde la rigidez. Desde la conciencia. Hoy entiendo que el dinero nunca fue el verdadero problema. El problema fue la conversación constante que lo rodeaba. Cuando cambias conversaciones, cambias expectativas. Cuando cambias expectativas, cambias decisiones. Y cuando cambias decisiones de manera sostenida, cambian los ingresos. No porque el mundo se vuelva perfecto, sino porque tú dejas de operar bajo un guión que no escribiste. Y ese es el verdadero punto de quiebre. En la conclusión veremos cómo integrar todo esto en una práctica concreta. Porque el dinero no empieza en la cuenta bancaria. Empieza en lo que decides escuchar. Y en lo que decides repetir. Conclusión. El dinero empieza en lo que toleras escuchar. Durante mucho tiempo creí que mi límite financiero estaba en el mercado. En el salario. En la economía. En las oportunidades disponibles. Hoy entiendo que mi límite estaba en otro lugar. Estaba en las conversaciones que aceptaba sin cuestionar. No fue un curso avanzado lo que transformó mi relación con el dinero. No fue una inversión milagrosa. No fue un golpe de suerte. Fue una auditoría. Una auditoría del lenguaje que me rodeaba. Primero detecté el chiste inofensivo que ridiculizaba al que prosperaba. Después identifiqué las frases que empobrecen disfrazadas de humildad. Luego comprendí cómo los grupos digitales reforzaban la resignación. Aprendí a distinguir la envidia disfrazada de consejo. Descubrí el poder del silencio estratégico. Y finalmente, entendí que cambiar el tema puede cambiar tu dirección. Nada de esto suena espectacular. Pero es estructural. El dinero no es solo una variable económica. Es una variable psicológica. Si tu entorno asocia riqueza con culpa, tu mente evitará crecer demasiado. Si tu entorno asocia ambición con arrogancia, reducirás tus metas. Si tu entorno repite que no se puede, tu cerebro dejará de buscar cómo. Las conversaciones no parecen peligrosas. Pero construyen identidad. Y tu identidad determina tus decisiones financieras. Este audiolibro no propone abandonar a tu familia, cortar amistades o aislarte del mundo. Propone algo más sutil y poderoso. Elevar el estándar de lo que escuchas. Puedes amar a tu entorno y, al mismo tiempo, no absorber cada narrativa que repite. Puedes respetar opiniones sin convertirlas en creencias.
Puedes convivir con quien piensa distinto sin permitir que su marco mental determine tu techo. El cambio más profundo que experimenté no fue aumentar ingresos. Fue dejar de sentir culpa por querer hacerlo. Fue entender que el dinero no es moralmente sospechoso. Es funcional. Permite opciones. Reduce dependencia. Amplía decisiones. No garantiza felicidad. Pero facilita libertad. Y la libertad no es un lujo inmoral. Es una responsabilidad. Si hoy tus ingresos están estancados, no empieces preguntando cuánto necesitas ganar. Empieza preguntando qué conversaciones estás tolerando. ¿Qué frases repites? ¿De qué tipo de diálogo te rodeas? ¿Qué emociones predominan cuando se habla de dinero? Tu entorno puede no odiar el dinero conscientemente. Pero si lo asocia constantemente con crítica, desconfianza o resignación, tu mente lo tratará como amenaza. Y nadie persigue con determinación aquello que percibe como amenaza. El cambio no requiere confrontación constante. Requiere conciencia sostenida. Requiere elegir qué escuchar. Requiere elegir qué repetir. Requiere elegir cuándo callar y cuándo redirigir. Cuando elevas el estándar de tus conversaciones, elevas el estándar de tus decisiones. Y cuando elevas el estándar de tus decisiones, tus ingresos inevitablemente se alinean. No de inmediato, pero de forma progresiva y consistente. Hoy entiendo algo que antes ignoraba. El dinero no empieza en tu cuenta bancaria. Empieza en lo que consideras posible. Y lo que consideras posible depende, en gran parte, de las conversaciones que permites que construyan tu realidad. Cambia lo que escuchas. Cambia lo que dices. Cambia lo que toleras. Y verás cómo, sin anuncios grandilocuentes, sin revoluciones dramáticas, tu nivel de ingresos comienza a reflejar un nuevo estándar interno. Porque al final, tu entorno no determina tu riqueza. Tu narrativa sí.